Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la información, el análisis, las opiniones, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos. El estado de salud de las finanzas públicas. Vamos a verlas con el viceministro del ramo, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor. La Contraloría vista por un excontralor. El análisis histórico. ¿Qué es lo que ha pasado en la Contraloría? Que no es la misma de antes. Se ha desvirtuado, dicen algunos. José de los Santos Chembarría, excontralor, nos acompaña en este día. El caso New Business está en el banquillo de los acusados, pero trae a colación los casos de alto perfil. ¿Qué ha pasado con ellos? Un balance con Rodrigo Noriega. Oye, ¿y la cuarta ola? ¿Hasta cuándo? Se supone que llegamos al pico, al máximo esta semana, pero como que la bola pica y se extiende. ¿Qué es lo que está pasando? Daniel Pichel hará el análisis. Y pondremos la descentralización bajo la lupa. Esto de los gastos de movilización, de representación, viáticos, dietas y otras especies. Estarán con nosotros Angélica Maitín, exdirectora de Transparencia, y Francisco Vigil de la Autoridad Nacional de Descentralización. Bien, esa es la agenda de hoy. ¿Qué tal, don Danilo? Hola, don Hugo, aquí en esta semana. Escuchándolo, puedo decirle que sí, todo indica que estamos en la cresta de la ola, en lo que los surfistas se encaraman, ¿no? De la pandemia. Y sí, por muy confiado, como dicen los mexicanos, por mucho y muy confiado que estemos, es una semana, es una temporada, es un año de muchos riesgos. Bueno, depende de nosotros cómo termine todo esto. Si como los surfistas profesionales que usted ha visto que bajan de la cresta y llegan a la orilla así como unos artistas, o aquellos principiantes que llegan, usted sabe, todo revolcado con algas en la boca, etcétera, ¿no? Comiendo arena. Así que depende de cómo nosotros surfemos esta ola. Pero comenzamos con el tema económico, el tema financiero. El señor viceministro Jorge Almengor está con nosotros. Bienvenido, señor viceministro. Buenos días Hugo, buenos días doctor Danilo, buenos días a todos los televidentes allá del otro lado de la pantalla. La salud de las finanzas públicas, ¿cómo la definiría usted al inicio de este año? Mira, no solamente al inicio de este año, sino desde el inicio de la administración, nosotros hemos dicho que se trata de un paciente que está en estado grave, pero que ha venido continuamente mejorando, que es prácticamente un análisis, digamos que de manera metafórica a lo que estamos viviendo con la pandemia. Y pues en este año 2021, cuando teníamos una situación que arrancó con obviamente todos los riesgos y las situaciones que venían producto de la parte más profunda de la pandemia, después de haber caído de manera dramática desde un punto de vista económico en el año 2020, pues el 2021 se preveía como un año que iba a tener un crecimiento, pero un crecimiento bastante moderado. La realidad de las cifras, y bueno, ya lo que hemos estado viendo, al menos con las cifras cerradas de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo a través del IMAE, es que a noviembre del año 2021 se dio un rebote importante de esa generación económica en Panamá de aproximadamente el 15% de manera acumulada. Entonces, eso quiere decir que se trata de un paciente que está en franca mejoría, que ha venido desde el momento más crítico de la pandemia, progresivamente mes a mes, generando mejores oportunidades para todos los panameños, principalmente generando mayores ingresos para el Estado. Oiga, siguiendo con esa analogía del paciente, los aparatos están dando ahí las señales y de pronto hay un pitido y todo el mundo salta porque hablábamos al inicio de este año con el consultor René Quevedo y él nos decía, espérate, es que veíamos que la economía iba a repuntar, pero nos encontramos con Omicron y tendremos que esperar hasta marzo. Y previó todo lo que está ocurriendo, las calles vacías, los negocios con la mitad de los trabajadores, etcétera. Él previó eso a principios de año. Las mediciones, las perspectivas, expectativas que ustedes han tenido
contemplaban este pitido del aparato que nos trajo Omicron? Bueno, es que es importante mencionar que obviamente presupuestar algo tan complejo como el presupuesto general del Estado para las vigencias 2020, 2021 y 2022, por supuesto que han sido de las tareas más difíciles que hemos tenido en los últimos años a través de las administraciones públicas. Y en efecto, como tú bien mencionas, desafíos como los que presenta el Omicron son no solamente por lo que ocurre aquí a nivel nacional, sino el impacto a nivel mundial que está teniendo esta pandemia con los repuntes, rebrotes y diferentes nuevas cepas. Uno de los desafíos más grandes para continuar esa senda de generación económica que estábamos realizando durante el año 2021. Ahora bien, comparativamente 2022 versus 2021 tenemos algo importantísimo, que es el avance de la principal política pública que hemos tenido durante el año pasado, el proceso de vacunación, con lo cual si bien hemos tenido una cresta de contagios importante, tal vez la más importante durante toda la pandemia, estamos viendo que el nivel de hospitalización, sobre todo en unidades de cuidados intensivos y en salas, no es tan alto como se daba hace un año, que también se une al hecho de que no hemos tenido que tomar medidas de cierres de actividades económicas y comerciales como lo teníamos hace 12 meses. Aunque el gobierno no la ha tenido que tomar, Omicron las ha tomado y de eso hemos hablado a la saciedad acá, de cómo las actividades se han visto afectadas. No hay actividad económica, no hay recaudación. A propósito, ustedes presentaron el balance. Correcto. No fue el año que cerró mejor que el anterior. Y cuando hablaron de las perspectivas de en recaudación, más de 9.000 millones de dólares, son 3 meses prácticamente en que la actividad comercial está detenida. La actividad productiva también siendo afectada. La pregunta es parecida a la anterior. ¿Todo eso está dentro de los cálculos o les ha sorprendido este primer trimestre con este golpe en el sector productivo? Sí, mira, yo creo que lo primero es resaltar los ingresos corrientes que obviamente en el año pasado, 2021, de manera preliminar estamos cerrando en cifras de alrededor de 7.366 millones, lo que representa un incremento de aproximadamente 15% con respecto a lo recaudado en el año 2020, que obviamente fue un año muy impactado por la pandemia, más de 936 millones en positivo. Y con respecto al presupuesto, tenemos más del 9%, es decir, 590 millones de dólares por encima de lo que habíamos estimado para recaudación en el año 2021. ¿Y respecto al 2019? Disculpe. Respecto al 2019, que es importante porque es una métrica que tomaba en cuenta una desaceleración global y local, nosotros estamos hablando de que este año tendríamos, con la generación de aproximadamente 10% más de lo que recaudamos en el año 2021, ya las cifras que recaudamos en el año 2019, que fueron de aproximadamente 8.170 millones de dólares, es decir, casi o un poco más de 800 millones más que lo recaudado en el año 2021. Sí, porque me pareció que el cálculo que proyectaban ustedes era de arriba de 9.000 millones, algo por ahí. Don Danilo. Señor viceministro, la economía es una ciencia compleja, la primera ciencia social. De hecho, es la única ciencia social que recibe premio Nobel, tal vez por ser la primera. Pero por muy compleja que sea, ya los economistas y sobre todo los del ámbito de la economía política están casi que al nivel de magos, sobre todo con lo que le ha pasado en estos 2 últimos años. Ahí me dijeron que se estaban pareciendo mucho a los pronosticadores del tiempo. Continúe, disculpe. Sí, así de difícil los está inventos, esto. o sea, Sí. lo que se escriba de aquí en adelante realmente va a ser creatividad. Sí. Panamá ha dependido históricamente mucho del crédito, de cuánto pide prestado para sobrevivir al final de cada año. Correcto. Y este año que pasamos entiendo que el desbalance, el déficit fiscal tuvo el permiso de llegar hasta un 7,5%, si no me equivoco. Así es. ¿Cuál es la expectativa porcentual con respecto a ese 7,5%? Y si nosotros vamos a tener que recurrir al endeudamiento en el año 2022 nuevamente. Sí, mira, y importante tomar en cuenta no solamente el crédito, sino la expectativa de los ingresos que, como bien mencionaba Hugo, para este año 2022 se sentó sobre la base de 9.685 millones de dólares como ingresos corrientes totales del gobierno para poder financiar el presupuesto. Un salto de aproximadamente 30% con respecto a lo que habíamos recaudado el año anterior. Si bien, como tú mencionas, obviamente se prevé que pueda haber una cierta desaceleración en los primeros meses del año, creo que no debemos dejar de tomar en cuenta que para este año se espera que algunas actividades económicas que tuvieron ya un rendimiento importante durante el año 2021 también continúen teniendo ese rendimiento en el 2022 y que se generen otras actividades directas e indirectas asociadas, por ejemplo,
con la apertura del sistema escolar, tanto público como privado, que definitivamente tiene una incidencia tanto en el transporte público y privado, como así en el comercio al por menor sobre todo. Entonces, creo que fundamentalmente tomar en cuenta de que esperamos una generación económica entre el 5 y el 6% para efectos prácticos de la economía real este año, lo cual debe incidir en ese cumplimiento de las metas de ingresos corrientes, pero que obviamente tienen desafíos importantes que estamos tratando de solidificar a través de una modernización evolutiva de la Dirección General de Ingresos. Con respecto al tema del déficit, el año pasado nosotros teníamos limitaciones bajo la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de llegar a entre 7 y 7,5% del déficit del sector público no financiero, y nuestra expectativa, según las cifras preliminares que estamos revisando, es que vamos a estar por debajo del 7%. Así que es un mensaje importantísimo por para la debajo del comunidad 7, internacional. 4, 5. Tal vez unos 100 puntos básicos por debajo del 7. Bien, 100 puntos. Y el endeudamiento, que eso es importante. Tomemos en cuenta que este gobierno se ha visto ante la decisión de ¿qué hago? Se fue a tocar la puerta a pedir prestado más de 13,000 millones de dólares. Ya sobrepasamos los 40,000 millones de dólares en deuda. Para completar la pregunta, ¿cuánto piensa pedirse prestado este año? ¿Y cuánto nos va a costar esa deuda? Bueno, la deuda, primero que todo, el dinero más caro es el que no tienes. Y aquí lo importante es mencionar que, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho una operación de endeudamiento público saliendo a emitir bonos en el mercado internacional durante las primeras semanas de este mes de enero del 2022 de aproximadamente 2.500 millones de balboas, lo cual ya de salida nos confirma y concreta el 60% de las necesidades de financiamiento para todo el año. ¿Por qué se hizo a estas alturas? Pues de manera estratégica, entendiendo de que la Reserva Federal de los Estados Unidos de América está pensando, y de hecho en una reunión en la semana anterior discutieron la necesidad de aumentar las tasas de interés de referencia en un muy corto plazo. Entonces, creo que en marzo debería estarse dando el anuncio, supuestamente. Nosotros esperamos, como usualmente los varios analistas han discutido sobre este tema, que entre el primero o el segundo trimestre del año se debe dar. Sí. Ahora, sobre el punto del aumento de la deuda es importante recalcar algo. Hay dos elementos importantísimos que han incidido en el aumento que se ha visto en los últimos 2 años y medio de la deuda pública. En primera instancia, obviamente, tuvimos que abrirle espacio a el compromiso que venía pendiente de pago con diferentes proveedores a nivel nacional e internacional de parte de administraciones anteriores, y eso fue acomodado durante la primera etapa de gobierno, que fue obviamente previo a la pandemia. Sin embargo, la pandemia ha obligado y nos obligó a completar esa caída de los ingresos corrientes a través de endeudamiento. Pero más allá de eso, yo creo que lo que debemos recalcar, Hugo y doctor Danilo, es que si analizamos año a año el incremento de la deuda, nos damos cuenta de que el incremento entre el año 2020 y 2021 fue menor de lo que se dio entre el año 19 y en el año 2020. Y para este año esperamos que el incremento de la deuda neto sea menor inclusive. Es decir, de que se está desacelerando el nivel y el monto de contratación de deuda, y incluso para este año 2022 nosotros estimamos que si generamos los ingresos corrientes que tenemos estimados y presupuestados, es muy probable que generemos un ahorro corriente por primera vez en aproximadamente más de 10 años, bien, lo cual nos ayuda a financiar inversiones de capital y asimismo depender cada vez menos de la deuda pública. Ya colocamos 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto más en deuda se tendría que colocar este año? Mira, teniendo esa cifra como el 60% aproximado, nosotros estimamos de que debemos estar llegando en no más de 4.100 millones de dólares en total, lo cual incluye servicio de la deuda y amortización de deuda también pendiente de pago durante la vigencia. Tomando en cuenta esos dos últimos detalles, ¿cerraríamos el año con una deuda de cuánto? Bueno, el año pasado, que fue el año 2021, nosotros cerramos una cifra de 4.487 millones aproximadamente de deuda, y para finales de este año, dependiendo de las amortizaciones, porque es importante tomar en cuenta eso, a la deuda que nosotros contratamos durante el año tenemos que restarle aquellas amortizaciones de deuda que hagamos durante el año, es decir, el repago a los deudores, y en base a eso se estima el monto nominal. Pero más importante que el monto nominal, que puede ser aproximadamente unos 44.000 millones de dólares para cierre de año, nosotros tenemos que verlo en función de la relación deuda-PIB, que obviamente si tenemos un crecimiento de 15% en el año 2021 y luego este año tenemos un crecimiento entre 5 y 6%, esa relación deuda-PIB necesariamente va a ir bajando en función del denominador. Ahora, acordándome que usted usó el ejemplo de un enfermo,
Está grave esa relación, 69.8%, si la memoria no me es infiel, la relación deuda-PIB. ¿En cuánto piensan cerrar el año esa relación? Y Lozano es 40% hacia abajo. El indicador de la ley de responsabilidad social fiscal es 40%, sin embargo, para efectos de tener un cálculo definitivo, tenemos que esperar las cifras de cierre del Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre el PIB real, pero con ese crecimiento importante de 15%, obviamente que el denominador va a subir, lo cual nos permite a nosotros tener un ajuste más importante en la relación deuda-PIB. Bien, el tema de lo que nos ha pasado y nos está pasando es sumamente llamativo, pero también tenemos que ver un poco de lo que nos puede pasar. Y este país tiene una adicción terrible. No voy a explicar las razones ahora porque nos llevaría todo el programa, pero es la adicción a la improvisación. La cartera en la que usted trabaja ha planteado la formulación de un instituto de planificación. ¿Nos podría pasar con esto lo que le ha pasado a las potencias más grandes del mundo con respecto a la pandemia, que teniendo la vacuna no tuvieron vacunación y mucha gente se les enfermó en la cuarta y quinta ola de pandemia? Es decir, ¿qué riesgo o qué posibilidades tenemos de que aquí, teniendo un instituto de planificación, sigamos improvisando en muchas cosas? Es una pregunta interesante, bastante compleja. Sin embargo, me parece que lo más crucial sobre este tema es resaltar que el presidente Cortizo siempre tuvo dentro del norte de su administración de 5 años el rescate y el regreso a la planificación, no solamente de la administración pública, sino de Estado, a una visión de Estado de largo plazo que determinara hacia dónde queremos ir como Panamá y atacar esa sexta frontera que es el combate a la pobreza y la desigualdad, obviamente generando mejores condiciones socioeconómicas para todos los panameños. La creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo, que se estableció mediante un decreto ejecutivo firmado entre el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, reciente, hace prácticamente una semana. Exacto. Es tal vez el paso inicial, no es el fin, pero es el paso inicial que nos va a llevar a rescatar lo que en algún momento se tenía de manera, digamos que segregada y autónoma a través del Ministerio de Planificación y Política Económica, que fue fusionado con Hacienda para crear lo que hoy en día es el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, importante, Sí. Más allá de la estructura, que tiene que ser una estructura autónoma, con capacidad de análisis, de prospectiva y de desarrollo a nivel, digamos que de mediano y largo plazo, con una visión fuera de la política partidista, es importante rescatar el perfil de personas que nosotros necesitamos para planificar ese Panamá del mañana. Entender que las estructuras económicas como las conocemos, obviamente necesitan una revisión de manera profunda y entender también que de paso tenemos un acuerdo nacional a través del Pacto del Bicentenario que nos sirve como una de las bases para generar esas discusiones prospectivas hacia adelante. Ahora, más allá de la calidad de profesionales que contratemos para estar allí, a mí lo único que me preocupa es esto. En Panamá las jerarquías son algo que de verdad la gente se toma muy en serio y más que nada en las instituciones públicas. Cuando habla un ministro, habla un ministro. Pero cuando habla un director de un instituto no necesariamente le paran bola. Aquí donde tenemos, qué sé yo, superintendencias, superagentes, etcétera, etcétera. Yo no sé si elegimos la mejor figura a ese nivel o si va a acrecentarse la burocracia. No le voy a hablar de burocracia, de contratación, porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí hay algo que me tiene pensando, las calificadoras de riesgo. Fitch nos tiene con perspectiva negativa. Tenemos todavía grado de inversión, pero todo de deuda y esto nos va a costar más si lo perdemos y estamos a un escaño de bajar esa escalera. ¿Qué se va a hacer para que no perdamos ese grado de inversión cuando ya se han encendido todas las alarmas? Bueno, nosotros tenemos conversaciones constantes y recurrentes con las calificadoras de riesgo y todos los organismos multilaterales. Y por supuesto que es importante resaltar los logros que hemos alcanzado y los buenos objetivos que se han logrado durante este último año 2022, entre los cuales te mencionaba la mejora en los ingresos corrientes, sobre todo en los ingresos tributarios, el cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en 2 años que fueron años catastróficos para la economía panameña y sobre todo un regreso constante y marcado a la consolidación fiscal y a la disciplina fiscal, que lo hemos hablado durante muchos programas aquí en este debate abierto. O sea que usted apuesta que no perderemos el grado de inversión. Nosotros apostamos a que el primer logro que debemos obtener este año es no perder el grado de inversión. Señor, pero obviamente sí. consolidarlo Sí.
y quedando como una tarea pendiente lograr un acuerdo sobre la caja del Seguro Social. Señor viceministro, la tarea es, para sacarle la punta de ese lápiz hay que hacer mucho. Por lo menos quedan objetivos claros para este año. Total. Porque lograr el grado de inversión no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Comenzó desde Pérez Valladares y lo logramos. Bueno, saliendo Martín Torrijos, el primer regalo que recibió don Ricardo Martinelli fue algo que se había cosechado durante todos Yo estaba esos en ese años. MEF cuando nos confirmaron las calificaciones. Fue mucho el esfuerzo país que se tuvo que hacer. Gracias por haber estado acá. Nosotros hacemos una pausa, en segundos regresamos porque cuando uno mira la historia se da cuenta que la Contraloría que tenemos hoy, y no me refiero al Contralor ni a esta administración, me refiero a lo que ha pasado desde que vino la era democrática, nos habla de una institución que ha cambiado mucho, que se ha desvirtuado mucho, que ha pasado a ser prácticamente un ente que firma cheques y que da vistos buenos. ¿Cómo es que llegamos a este estadio? ¿O nosotros tenemos una percepción equivocada? Un especialista en la materia, José de los Santos Chembarría, nos acompaña en breve. Estamos conversando con José de los Santos Chembarría, que nos está dando aquí una perspectiva y clase económica, de economía. No, además de eso, tú tienes Bienvenido. proyecto llave en mano. Ajá. 1.200 millones de dólares que los tienes que pagar en la medida que te lo entreguen. Vamos a ponerle el piso a la población que se ha sumado a la sintonía en este segmento. Don José de los Santos Chembarría, él estaba poniendo en perspectiva un poco lo que conversamos con el viceministro Almengor hace algunos segundos. Bienvenido, don José. Buenos días y bienvenido. Principal meta, que Panamá conserve su grado de inversión. El viceministro dice que ese va a ser el principal logro meta del gobierno este año. ¿Será posible? Yo creo que es posible que el gobierno mantenga su grado de inversión, aunque no vayan a cambiarle la perspectiva negativa. O sea, le tienen el grado de inversión y la economía en perspectiva negativa, pero tengo la impresión que sí se va a quedar con la actualización que tiene ahora mismo la calificación panameña. ¿Qué lo va a hacer posible? Yo siento que lo va a hacer posible varios factores. El primer factor es el acuerdo que acaban de lograr con Minera Panamá. Creo que va a ser posible también el hecho de que los ingresos, a pesar de que no están a los niveles presupuestados ni están a los niveles del 2019, se han comportado bastante bien y eso a lo mejor le da a las calificadoras de riesgo argumentos para mantener la actual calificación que tenemos. Otra noticia que nos deja sobre el tintero el viceministro es que Panamá estaría terminando este año con unos 44.500 millones de dólares. Esa fue la cifra, ¿no? Alrededor de esa cifra. Sí, exacto. por ahí andaría el endeudamiento. ¿Usted cómo ve eso? E igualmente, ¿cómo ve el gobierno en el bloque de 5 años? ¿Cómo va a entregar el país en ese aspecto, en ese renglón? Deuda. Yo creo que los panameños debemos estar muy conscientes de que uno de los problemas que va a enfrentar el desarrollo económico del país a futuro es su alto endeudamiento. No tengo la menor duda de que este año 2022 vamos a estar por el orden de 44.000, quizás 45.000 millones de dólares. Pero presiento que al final del periodo del gobierno del presidente Nito Cortizo, podríamos estar llegando a un endeudamiento de 50.000 millones de dólares. Oiga, esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores y la impresión que tengo es, primero, a esos 44.000 que tú tienes allí, habría que agregarle los proyectos llave en mano, que tienen que pagarse cuando se entregan. Y para pagarse, si no hay ingresos, tendría que hacer con financiamiento. 1. 2. Los ingresos, si bien es cierto que han mejorado, para el año 2023 y para el año 2024, todavía el gobierno va a necesitar una fuerte inyección de dinero para poder palanquear el presupuesto nacional y eso podría estar en el orden de 2.500 por año, serían 5.000 más los 4.500, fácil podríamos estar en 50.000 millones de dólares. Don Danilo.
El panorama que nos pone es un panorama de preocupación, porque la primera pregunta o la primera cosa que me viene a la mente es, bueno, ¿y cómo va a quedar el déficit fiscal? Vamos a tener un déficit fiscal muy movido en los próximos 2, 3 años y con una tendencia posiblemente con espejismo, porque veníamos déficit fiscal de menos de... Comenzamos teniéndolo como 2 como límite, el año pasado llegamos a 7,5%, y ahora deberíamos tener una tendencia de rebaja, de limitarlo cada vez más. Entonces, ese es un indicador de que la economía de Panamá está fuera de los límites de control real, ¿o qué, don José? Bueno, está alto. Yo no diría que está fuera de los límites de control. Está muy alto en relación al Producto Interno Bruto, pero las promesas del actual Ministerio de Economía es que van a reducir la deuda en relación al Producto Interno Bruto. Claro, si sube el Producto Interno Bruto, baja la relación de la deuda. Pero hay que tener claro algunos factores, Danilo y Hugo. Estamos al 30 día del mes de enero. O sea que estamos con la pandemia en su mayor expresión en esto. Esto, cuando uno va por la calle, ve el impacto económico que tiene. Por lo tanto, el primer trimestre, económicamente hablando, del año 2022, no necesariamente va a ser un trimestre del cual nos vayamos a sentir orgullosos en cuanto a la actividad económica. Y eso nos va a afectar a los ingresos. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora en este trimestre es cuando las empresas y las personas naturales hacen sus declaraciones de renta y dicen cuánto ganaron en el año pasado y cuánto proyectan ganar en el futuro. Y me da la impresión de que estas cifras van a ser bien ajustadas, porque las perspectivas económicas que estamos viendo al inicio de este año, no quiero decir que no se puedan mejorar en el transcurso del año, pero al inicio de este año, a enero 30 y con la suspensión de los carnavales, ya oficialmente la gente va a cuidar más los reales y eso puede producir no un crecimiento económico. Es decir, si hemos tenido un efecto pandemia en estos 2 años, este primer trimestre, el efecto Omicron va a ser fuerte. Es fuerte y lo ves en la calle, lo ves en la calle. Sí. Oiga, nosotros íbamos a hablar de Contraloría, pero nos hemos quedado con el gusto de la entrevista anterior y que usted nos ilustre más. Hay un aspecto que no pudimos abordar con el viceministro y me quedé con las ganas, y es el crecimiento de la planilla estatal, que si bien es cierto, dentro de la situación que hemos vivido de emergencia mundial, se ha convertido en una respuesta social. Lo que me pregunto es hasta cuándo el Estado puede seguir siendo el gran empleador. Ante la ausencia de creación de empleo por parte del sector privado, obviamente que el gobierno ha decidido paliar un poco esta situación, no controlando el gasto de planilla. Pero tiene 2 efectos, Hugo. No solamente en el número de personas que se han aumentado en la planilla estatal, lo cual no se produce en eficiencia ni en productividad, pero también en el monto, en los reales. ¿Cuánto nos está representando en incremento en sueldo el aumento de la planilla? Dinero que pudo haberse reorientado hacia otras actividades productivas. Y mover la economía de esa forma, que no ha sido posible. Ahora el punto es hasta cuándo es sostenible esta política. La política que hemos visto hasta el momento es endeudarnos para pagar gastos de operación, de funcionamiento. Y esa política, sabemos todos, los que tenemos medio dedo de frente, que no es la política más correcta. Dejemos el tema hasta allí porque con usted queríamos tener una aproximación de qué es lo que está pasando, tener un diagnóstico de qué ha pasado con la Contraloría. Solamente tomando como referencia la era democrática, creo que usted fue el segundo. El segundo Contralor fue, ¿verdad?, en la era democrática. Primero fue el señor Carles, Chinchorro Carles. Yo recuerdo que Contraloría era una institución que se caracterizaba por controlar, por fiscalizar. Y nosotros como observadores de pronto tenemos la sensación de que la Contraloría ha devenido a ser ahora una entidad que firma cheques, que da vistos buenos
y que felicita en la Asamblea a otras instituciones por tener buenos salarios y decirle, ustedes merecen buenos salarios. Yo no sé con qué ojo mira usted esto que ha pasado en Contraloría a lo largo de estos años. Yo creo que la Contraloría está dentro de la estructura gubernamental y sufre, estando en la estructura gubernamental, de los problemas institucionales que tiene el país. O sea, en Panamá sabemos que hay una falta de credibilidad en las instituciones democráticas, en la Corte Suprema, en la Asamblea Nacional de Diputados, también en el órgano ejecutivo, y la Contraloría no se elimina de también sufrir parte de falta de credibilidad por parte del Estado. Ahora, disculpe, ¿esa falta de credibilidad es gratuita o se la ha ganado a lo largo del tiempo? Yo creo que en parte es una acumulación, porque recuerda que el deterioro de la imagen de la Contraloría no es en este periodo exclusivamente. En periodos anteriores, la Contraloría había sufrido de ese mal de falta de cumplir con lo que le mandata la Constitución de la República en cuanto a ser muy celoso en la fiscalización y el uso de los recursos del Estado. Yo quiero ir exactamente a lo que dice la Constitución, pero a don Danilo le pica la lengua, él quiere preguntar algo hace rato. No, hay varias cosas importantes que revisar con don José, que tiene tanta experiencia en el tema. Entre la Contraloría que usted conoció y la Contraloría que está ahora, han pasado importantes periodos de tiempo y circunstancias. Pero el tiempo ha pasado por ella, pero la pregunta es si ella ha pasado por el tiempo. Es decir, tenemos una Contraloría con la calidad y la cantidad de profesionales que se requieren, porque el país ha cambiado mucho, pero la Contraloría sigue haciendo lo mismo. Y además, cuando uno ve las obras de la calle, por decirlo así, a punta de anécdotas, uno se pregunta, ¿pero quién supervisó esto? ¿Cómo esta obra se entregó así? ¿Quién recibió esto? Supuestamente tiene que estar la Contraloría, pero ¿tiene la Contraloría los profesionales que necesita para lo que tiene que hacer hoy día? Yo creo que sí tiene, no te diría el 100% de los profesionales, pero en la Contraloría General de la República hay una calidad profesional bastante buena y una calidad profesional que se ha ido formando a través del tiempo. Lo que creo que en la Contraloría lo ha estado dañando es quizás la complacencia política, no solamente en este periodo, sino en periodos anteriores, que ha ido mermando un poco la calidad de los recursos humanos. La Contraloría, igual que el Estado panameño, Danilo, tienen que someterse a una reingeniería para hacer del Estado panameño y de la Contraloría una institución del siglo XXI. Y creo que en la Contraloría hay gente capaz que pudiera enfrentar ese reto. Pero una Contraloría que en este caso, fíjate que no tenemos el censo, estamos 20 años sin censo. No tenemos, en este siglo no hemos tenido un censo serio. O sea, tenemos 20 años sin censo. El último fue el 2010, 12 años. No, en el 2010 ya tú sabes lo que pasó. Sí, exacto, de que nos contamos mal. Se nos perdieron 800.000 panameños. Sí, ¿no? Entonces, creo que el reto de cualquier contralor y de cualquier funcionario de la Contraloría es simplemente enfrentar las nuevas tendencias, las nuevas prácticas modernas de control del gasto público. A propósito de prácticas modernas, yo tuve una conversación hace unos días con el director del INEC y las perspectivas que hay del censo que viene y las expectativas son muy grandes. Va a haber incluso una, porque esa es la encuesta de las encuestas, va a cambiar la forma en que se realiza, pero además va a haber una encuesta previa donde se van a medir cosas como esta. ¿El panameño está de acuerdo o no con el matrimonio igualitario? O sea, se van a tocar temas que no necesariamente estaban en el debate hace 20 años, que fue la última vez que tuvimos más o menos un censo serio. Pero volvamos al tema de lo que dice la Constitución.
Yo se lo comencé a leer a don Danilo y cuando comencé a decirle las características que debe tener la Contraloría, dice, hasta ahí, ya no. Y quiero compartirlo con usted. La Contraloría es un organismo estatal independiente. Él enseguida dijo, no. Ya usted dio más o menos una respuesta porque dice que lo está dañando la complacencia política. ¿Es independiente la Contraloría o ha perdido independencia? Yo creo que formalmente es independiente, pero en la accionar política no. Bien, Bueno, lo es en papel, entonces. lo es en papel, pero En en ejercicio, la práctica... Lo es constitucionalmente. Ya. Bien, en la práctica son otros 500 pesos. El carácter de carácter técnico, ¿tiene carácter técnico? La Contraloría tenía carácter técnico. En nuestra época la Contraloría tenía carácter técnico y tratamos siempre de mantener el carácter técnico de sus funcionarios, motivo por el cual normalmente en la Contraloría no hay barrerías de funcionarios cuando hay cambios de gobierno. Bien, me pregunta el productor, nada más con estos dos calificativos que hemos visto, que tiene la Constitución, ¿el Contralor realmente es Contralor actualmente? No, yo no me atrevería a contestarse esa pregunta porque es emitir un juicio del valor sobre alguien que está ejerciendo en estos momentos función pública, en el cual en mi momento yo también la ejercí. Yo siento que es la opinión pública la que tiene que avalar o no el funcionamiento o la ejecución de cualquier funcionario público, incluyendo al Contralor. Bueno, usted es parte de la opinión pública, pero reconocemos esa bonomía, la caballerosidad suya de decir yo estuve ahí, prefiero no hacerlo. Así que vamos a reconocer ese aspecto. Porque sigue diciendo la ley, dice, bien, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular, controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos. ¿Se está cumpliendo con eso? No, ese es probablemente el talón de Aquiles que ha tenido la Contraloría desde hace varios años. Y es que a la complacencia política no le ha permitido cumplir con las funciones constitucionales que le da la Constitución para el control y fiscalización de los fondos públicos. Digamos que la tapa del coco de este tema han sido dos. Cuando el señor Contralor fue a la Asamblea y dio el discurso que dio, el informe que dio, y que viejos problemas la opinión pública se los ha enrostrado. Como en las juntas comunales se aumentan los gastos de representación, de movilización y de dietas. ¿Qué alcance tiene el Contralor para poner orden en eso? Y si la autonomía de la que tanto se habla le pone un valladar a la Contraloría para que tome cartas en el asunto. Si bien es cierto de que existe una ley de descentralización y que a lo mejor el que hizo la ley le da la vuelta y encontraron la vuelta a esa ley para la utilización de los fondos que debieron ser utilizados en beneficio y en el desarrollo económico y social de las comunidades. Creo que más que ilegal es inmoral. Inmoral los salarios, los gastos de representación y de movilización que se han asignado frente a las necesidades que tiene el pueblo y sobre todo en periodos de pandemia. Creo que la Contraloría General de la República pudo supervisar más esas asignaciones y buscar los mecanismos para controlarlo y si a ti te asignan $5,000 en gasto de movilización mensualmente, yo creo que habría mecanismos para establecer si te estás usando esos $5,000 en gasto de movilización. En lo que se debe usar, ¿alguna explicación de lo que se ha dado le satisface a usted como ciudadano de la forma en que se están utilizando estos gastos de movilización y representación? La verdad que lo he seguido el tema bastante, pero como ciudadano no me siento satisfecho por la justificación, si es que quiere llamarse así, de la utilización de estos fondos que realmente me parece que son injustificables. Gracias, don José de los Santos Echevarría, por haber estado esta mañana, haber hecho una excepción en su agenda, que es de bastante disfrute durante estos tiempos. Bien ganado por el trabajo que ha desarrollado usted como profesional. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y en segundos regresamos con, mire, nuestra agenda nos está hablando de un tema que vuelve
a la palestra a raíz de New Business. Los casos de alto perfil. Yo me asusté cuando abrí la página de la Procuraduría en los casos de alto perfil. Hay algunos que están suspendidos desde hace año y medio, 2 años. ¿Tenemos esperanzas de que se haga justicia? Luego de la pausa hablamos de este tema con Rodrigo Noriega. Oye, el caso New Business, la audiencia que se desarrolla nos ha hecho revolver la mirada, como dice el poeta, hacia justicia. Y había un mote muy usual hace un par de años, los casos de alto perfil. Y de verdad que yo sentí un poco de espanto, tal como les señalé hace algunos segundos. Abrí la página del Ministerio Público, casos de alto perfil, y hay una fila larga de casos en lista de espera, algunos con más de 2 años. Vamos a hablar con Rodrigo Noriega para poner un poco en perspectiva este tema. Don Rodrigo, muy buen día. Muy buen domingo, Hugo, Danilo, a tu audiencia, y feliz domingo a la Sele, que estoy seguro que va a ganar frente a Jamaica. Tenemos esa esperanza, tenemos esa esperanza. Todos tenemos esa esperanza. Oiga, ¿sí? Perdón, te quería hacer un comentario sobre los casos de alto perfil. Adelante. Yo creo que hemos enfatizado muchísimo los casos de alto perfil, que es justo hacerlo, pero también los casos de mediano y pequeño perfil están en el abandono. La justicia panameña está prácticamente en harapos, las audiencias demoran demasiado. Los funcionarios están sobrecargados de trabajo, no hay recursos humanos, no hay recursos técnicos, no hay recursos financieros que aguanten esta situación. Ahora, el SPA supuestamente nos iba a sacar de ese pantano. ¿Se ha logrado o no? No. En ningún país donde el SPA, el Sistema Penal Acusatorio, ha tenido éxito, se ha hecho sin una inversión significativa de dinero. Viaja a República Dominicana y vas a ver las instalaciones del SPA. Viaja a Guatemala, viaja a Costa Rica y vas a ver las instalaciones del SPA. No te digo Chile ni te digo Argentina, te voy a decir los países del área, aquí cerquita. Entonces, todos hicieron inversiones significativas en las infraestructuras, en preparar su personal y en una dotación de recursos técnicos que aquí, bueno, acá es un sueño de opio. Don Danilo. Los gobiernos suelen tener intereses, ocupan posiciones, pero su herramienta de poder principal o una de sus principales herramientas de poder es el manejo del dinero. Durante la administración Varela, que hubo una secuencia de actividades, no hubo cambios significativos, a no ser que usted me corrija, doctor, en el presupuesto del Ministerio Público, a pesar de toda la gama de investigaciones que se abrieron. Después de Varela tenemos este gobierno y creo que la señal más luminosa que hemos tenido en materia presupuestaria son los últimos 15 millones que recibió el órgano judicial. ¿Hasta dónde, doctor Noriega, cree usted que vamos a poder soportar con una ineficiencia en el Ministerio Público y el órgano judicial sin que el Ejecutivo se plantee desprenderse del control de los fondos para estas instituciones? Gracias, Danilo, por la pregunta. Mira, la primera respuesta es que tenemos un problema de diseño constitucional. El diseño constitucional dice que los órganos del Estado son independientes, pero en la práctica todos tienen que mandarle su presupuesto al MEF y el MEF les dice cuán independiente vas a ser el próximo año. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que durante el gobierno de Juan Carlos Varela se asignaron algunos fondos adicionales al Ministerio Público y al órgano judicial. En el caso del órgano judicial, estos fondos fueron utilizados para otros fines, no la carrera judicial. Y en el caso del Ministerio Público, recordemos que el gran pecado original del Ministerio Público fue que en el año 2007 se le quitó la Policía Técnica Judicial al órgano judicial y quedó el Ministerio Público sin un brazo investigador. En la práctica, la investigación no la hacen los fiscales, la investigación lo hacen los agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, que recordamos, cambian cada 3 años, los rotan. Hoy tú trabajas en Betania, mañana vas a trabajar en Bocas del Toro y pasado vas a trabajar en Colón. Entonces, no hay forma de tener un brazo investigativo institucional que funcione con ese criterio. Tenemos que restaurar algo que se parezca a la Policía Técnica Judicial para que entonces el Ministerio Público tenga una capacidad real de investigar todos los casos, los de grande perfil, los de mediano perfil, los de pequeño perfil. Lamentablemente se está quedando mucho en las grietas de un sistema que no funciona. Y por otra parte,
el órgano judicial está en una situación terrible, porque el gobierno, lo que hacen los gobiernos, el que sea de cualquier partido político, hace una cosa, digamos, vamos a decir, un signo de respeto a la Constitución. La Constitución establece un mínimo de presupuesto para el órgano judicial y el Ministerio Público del 2% de los ingresos generales del Estado, y es exactamente eso lo que le dan. Pero esa cantidad se quedó chica hace más de 15, 20 años. Entonces, no corresponde a la realidad criminógena que vive el país ni a la realidad económica que vive el país. Sí, disculpe. Sí, perdón. Sí, disculpe. Esa corrección o reedición de volver a tener una especie de policía técnica judicial, ¿usted la ubicaría bajo el alero, entonces, debo interpretar, del órgano judicial, del Ministerio Público? ¿Lo sustraemos de la policía? Yo creo que del órgano judicial, para mantener cierta independencia frente a cualquier posible abuso de los fiscales. Como estaba antes de la modificación del 2007, estaba muy bien. La Corte Suprema de Justicia designaba al jefe de la PTJ, y técnicamente la PTJ estaba bajo la Corte Suprema de Justicia, pero trabajaba estrechamente con el Ministerio Público. Eso le daba una independencia funcional, una independencia operativa, y a la vez le damos soporte técnico a las investigaciones. Ahora, toda esta conversa viene a raíz de que hubo audiencia o se está desarrollando la audiencia del caso New Business. ¿Qué es lo más revelador para usted, lo más impactante que le ha dejado estas audiencias hasta este momento? Mira, yo voy a enfatizar lo positivo. A pesar de todo, se hizo la audiencia. Se localizó en el Parlatino para tomar en cuenta el tamaño de la cantidad de personas que están involucradas en esta audiencia, el tamaño logístico. Se usó el Parlatino para esto. Me imagino que la próxima vez van a usar el Centro de Convenciones Nuevo de Amador o alguna cosa así. Entonces, lo segundo es el ímpetu que tiene la jueza Valoisa Martínez de llevar adelante estos procesos a pesar de todo, a pesar de los ataques crueles y viles contra ella y contra su familia, y a pesar del silencio de las autoridades que debieron haber dicho no vamos a permitir que esta jueza ni ningún juez o fiscal los ataquen tan vilmente. Esta lapidación que hemos visto contra esta jueza pasa de ser anecdótico a una realidad, como es una realidad que algunas personas, para no enfrentar a la justicia, hoy estén muy bien de salud, en fiestas, viajando, yendo a las playas, pero el día que tienen que encarar a la justicia tienen un certificado médico. Y no quiero enfocarme en una persona, yo quiero ir al sistema. ¿Cómo corregimos esto? Porque yo no sé usted cómo se siente como ciudadano, pero a mí me parece una burla. ¿Cómo corregimos esta burla? Hugo, totalmente es una burla, porque todos los días en Panamá hay audiencias con privados de libertad que están en unas condiciones físicas paupérrimas, que tienen SIDA, que tienen tuberculosis, que tienen todo tipo de enfermedades y afecciones físicas terribles, y van a las audiencias. Entonces, yo creo que es obvio lo que está pasando. En cualquier país normal se hubiera pedido al Instituto de Medicina Legal, hombre, hagan una validación de la mencionada certificación médica, vamos a ver cuáles son sus limitaciones realmente. No puede estar sentado, perfecto, no va a estar sentado. No puede estar parado, perfecto, no va a estar parado. Ya hacemos las adecuaciones del caso. Una silla de ruedas, una silla ortopédica, lo que haya que hacer. Entonces, no podemos permitir que la justicia quede secuestrada por certificados médicos, por excusas, demás. Yo le exhorto al equipo de abogados del presidente, es un equipo brillante, quizás el mejor que asistió en la historia de este país. Yo quisiera escuchar de ellos que su cliente es inocente y no tantas excusas, no tantas nulidades, no tantos retardos, porque me asusta pensar que un abogado, en vez de proveer, yo quiero que juzguen a mi cliente para que se demuestre su inocencia. Estamos en otra cosa. Los ataques personales a la jueza Valoisa Martínez también se han hecho contra los fiscales. Recordemos que ahora mismo hay 5 fiscales superiores, 5 de muy buen talante, personas de excelente integridad moral, que están suspendidos en vacaciones forzosas. No sabemos qué va a pasar con esos fiscales. Y además, el mensaje que le mandan los demás fiscales, el Ministerio Público, es terrible. Entonces, tenemos 5 fiscales de vacaciones, un procurador que esta semana que viene cumple 11 meses de ser interino. 11 meses de ser interino. Y entonces, cientos y cientos de funcionarios judiciales interinos. ¿Qué clase de justicia es esta? Don Danilo. Estimado doctor, la interrogante es cómo dotar
a las instituciones de algo que las haga menos vulnerables, porque entre los factores que funcionan al final como estimulante para la criminalidad está la vulnerabilidad de las instituciones. Y es obvio que nuestras instituciones son débiles, son débiles. La pregunta entonces va hacia este punto. ¿Serviría de algo tener una carrera en el Ministerio Público? ¿Podría pensarse en una reingeniería del Ministerio Público? Al fin y al cabo, los números no son muy claros aquí en favor de una justicia como el SPA. Fíjense la cantidad de casos que se van a sobreseimientos o la cantidad de casos que terminan en arreglos y la cantidad de casos que son ganados en buena lid por el Ministerio Público. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo blindarla? ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo hacer que esto tenga un mínimo de garantías? ¿Habrá que crear una carrera realmente con otras características? Claro que sí, Danilo, pero entendamos algo. El hecho de que el Ministerio Público no gane todos los casos significa que la justicia está funcionando. Imagínate que tuviéramos un país en que el Ministerio Público gane todos los casos. O sea, ese país sería una dictadura, sería una tiranía. Eso no existe en ningún país democrático del mundo. Hasta en Estados Unidos, hasta en la Unión Europea, las fiscalías pierden casos. El Departamento de Justicia pierde casos de vez en cuando. Y pierde casos muy notables de vez en cuando. Igual en Europa, igual en Canadá, igual en Australia, igual en los países desarrollados. El Ministerio Público gana 80-90% de los casos, pero pierde 10-20% de los casos. Así que no aspiremos a tener una fiscalía que los gana todos porque estaríamos en otro país. Sí necesitamos fortalecer el Ministerio Público con una carrera judicial, pero también con los recursos humanos, los recursos técnicos, sobre todo los recursos financieros para que esa gente pueda hacer su trabajo. Tú no sabes la cantidad de fiscales que tienen que poner su propio dinero para sacar copias, para poner la gasolina, para hacer una diligencia, para esto, para aquello. Entonces, eso es terrible. Digo, demuestra el compromiso del funcionario, pero también demuestra la escasez en la que trabaja el Ministerio Público. Al Ministerio Público le tomó meses, demasiados meses, traducir los documentos que venían de Brasil, el caso de Brecht en portugués, los que vienen de Europa, casos de blanqueos de capitales en francés, en inglés, también les demora muchísimo traducir esos documentos porque no hay el recurso financiero y no hay el recurso humano tan fácilmente para estas tareas. Entonces, esa es la realidad de la justicia. Y a esa justicia entonces le echamos sobre 200 casos de alto perfil, esperando que los ganen todos, esperando que los jueces sean íntegros, que los fiscales sean efectivos y que cumplan a cabalidad con todo lo que están haciendo. Y eso en realidad pues no corresponde con lo que el Estado panameño le está dando a la justicia panameña. Ahora, casos de alto perfil, eso, cordón umbilical, corrupción. Y esta semana inició con el informe de Transparencia Internacional, el índice de percepción de corrupción. Seguimos con mala calificación. Tenemos 12 años que no avanzamos en este tema. ¿Qué lectura tiene usted sobre este índice? Hugo, yo creo que el índice de percepción de Transparencia Internacional, organización de la cual yo fui parte hace algunos años, y sé que el índice está muy bien elaborado, un índice robusto, un índice metodológicamente sano e imparcial. Nos está diciendo, por lo menos, que desde hace 12 años tenemos un sistema político opaco, comprometido con mantener la corrupción e ineficiente en el combate de la corrupción. Esa es la causa de las listas. Esa es la causa de que muchos miles de millones de dólares en inversiones no vengan a Panamá. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy a piel, muy cercano a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crear empleo, estamos hablando de atraer capitales a Panamá, y realmente si no combatimos la corrupción, muchos de los grandes capitales de Panamá del mundo no van a venir a Panamá. Si ustedes se fijan, el centro bancario panameño se vuelve un centro bancario regional. No hay bancos de Norteamérica. No, faltan los bancos europeos. Entonces, los grandes bancos, las grandes casas de inversión se retiraron de Panamá. Entonces, hay muchos bancos panameños de Centroamérica, Sudamérica, unos cuantos del Caribe. Entonces, es un centro bancario regional. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están sucediendo que le dan al país un entorno de corrupción y un entorno de opacidad que estos grandes capitales no quieren arriesgarse para venir a Panamá. Entonces, entendamos que la corrupción es un impuesto que causa pobreza y que está atrasando a este país. Hay un tema que es legal, así que de pronto hablar de corrupción y toda esa percepción que hay alrededor
no es justo porque estamos hablando de algo legal y es un escándalo que no es nuevo, tiene ya varios años de que hay incomodidad en el país y es el tema de los dobles salarios, de ahora se le suma gasto de representación, movilización, representación y todas las especies habidas y por haber. El punto es, la percepción que hay es que esto no es justo, no es correcto, la gente habla de corrupción, pero el tema es que es legal. ¿Cómo ponemos orden en esto? Y también, ¿qué punto de vista tiene usted de esta discusión que nos ha ocupado las últimas semanas? Hugo, el hecho de que algo sea legal no le quita la característica de corrupto, le quita la característica de delito, pero no deja de ser corrupto. Hay muchas cosas que son legales en este país y en muchos países del mundo no dejan de ser corruptos. Entonces, la corrupción sobrepasa el Código Penal, vamos a decirlo así. El tema de los dobles salarios es un tema de vieja data, lo que no excusa que todavía persista. El tema de los gastos de movilización es algo nuevo de los últimos 5 años, que verdaderamente expone vamos a decir, la coima oficializada entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo y ahora los gobiernos locales. El Ejecutivo del gobierno de Varela y el Ejecutivo del gobierno de Cortizo han tenido que darle su bendición papal a este tipo de actos para poder comprar o alquilar, la lealtad de estas personas. Entonces, eso es muy significativo. $5,000 hoy, quizás para un gobierno futuro van a ser 10,000, van a ser 20,000. Entonces, si a esto no se le pone límites, va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Entonces, esto es importante, esto es funcional. Don Danilo. Doctor, usted utilizó 3 adjetivos que me dejaron realmente boquiabierto. Si la institucionalidad panameña es opaca, comprometida e ineficiente en muchos de estos ámbitos que usted está analizando, esto es cuestión de apagar la luz, cerrar y vámonos, porque yo no veo otra cosa que destruye lo que hay y construye algo nuevo. ¿Es indispensable entonces recurrir a una nueva constitución? Una nueva constitución ayudaría a resolver muchas cosas, pero podemos resolver muchas cosas ya, mejorando el presupuesto del órgano judicial, del Ministerio Público, implantando verdaderas carreras en el órgano judicial y el Ministerio Público y ayudando a que la institucionalidad de control, le hace la ANTAI, la Contraloría General de la República y otras, tengan verdaderamente los funcionarios que deberían tener. Para eso no hay constitución que se necesite para nombrar un buen contralor. No tenemos que ponerlo en la Constitución. Hace años a mí me dijo un constitucionalista muy famoso de Panamá, el doctor César Quintero, que a veces se ponían cosas en las constituciones que no tenían sentido. Y mencionaba la constitución italiana, la cual decía los ciudadanos italianos deben tener vergüenza. Entonces, si eso lo tienes que poner en la constitución, Dios mío, no vamos para ninguna parte. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer sin cambiar la constitución. Claro, el cambio completo hay que hacerlo con un cambio de diseño constitucional. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin cambiar la Constitución en este momento. Solamente un tema adicional, don Rodrigo, el papel que han jugado la Procuraduría de la Administración versus Contraloría en el tema que abordábamos hace algunos segundos de lo que usted llamó coimas oficializadas, esto de los gastos de movilización, viático, dietas, etcétera, etcétera. El papel de esas dos instituciones en este momento. Bien, el procurador de la Administración, Rigoberto González, se ha crecido, como siempre, en estos temas. Él, por constitución y por ley, tiene un rol limitado. Él puede velar por el buen comportamiento de los funcionarios, pero él tiene limitaciones porque él participa de procesos legales y constitucionales en la Corte. Entonces, él mismo casi nunca vamos a ver a un procurador de la Administración interponiendo una denuncia, interponiendo una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque él tiene que ser parte de ese proceso. Por otra parte, la Constitución y la ley obligan al contralor a demandar si él considera que el objeto de un gasto público viola la Constitución, viola la ley. ¿Por qué? Porque tiene esa facultad, tiene que cuidar los bienes de todos los panameños. Entonces, si un contralor ve que hay un gasto de movilización de $5,000, Dios mío, pero ¿esto qué es? En pandemia. No, esto hay que demandarlo. Esto lo voy a parar. Lo paró a su crédito después de la opinión pública. Después de que la opinión pública levantó un tsunami de críticas a esto, entonces decidió, en buen sentido político,
voy a parar esto, no sabemos por cuánto tiempo ni para qué. Ojalá sea tiempo suficiente para que la Asamblea Nacional, Sí. entre estos cabales, legisle esto y acabe con los dobles salarios y acabe con estos excesos. Bueno, para ensayar a ser justos, ahí tengo que decirle algo, don Rodrigo. No es que lo paró por la opinión pública. Los alcaldes le dijeron que lo suspendiera. Aquí lo dijo el señor Lee la semana pasada, que esa era la propuesta que le estaban haciendo al Contralor y al lunes siguiente el Contralor suspendió. Eso nos ubica en un escenario un poco extraño porque el investigado le dice al investigador lo que debe hacer. Es una especie rarísima, pero ya no podemos profundizar porque el tiempo se nos acabó. Usted disculpe, don Rodrigo. Gracias, que tenga buen día. Gracias, feliz domingo. Y seguimos teniendo la esperanza que le ganemos a Jamaica. Este tema de lo que don Rodrigo llamó la coima oficializada lo abordamos para cerrar debate abierto. Antes, en el siguiente bloque, vamos a abordar esto de la cuarta ola. ¿Hasta cuándo se extiende? Estamos en la meseta. Analicemos un poco a los grupos que tienen una propaganda constante contra las vacunas. Eso lo haremos en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Estamos conversando con el doctor Daniel Pichel. Vamos a hablar de una diversidad de temas hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo estoy aquí que todavía me resuena, yo no sé a usted, pero en los tímpanos todavía me resuena esto de que vamos a cerrar este año con ¿cuántos miles de millones de deuda? Un estimado de 44.500 millones. Ajá. Y lo que dijo el señor Echevarría, que estos 5 años van a cerrar con 50.000 millones de dólares. Exacto. En deuda. ¿Por qué pone esa cara? Porque no sé, o sea, ¿eso cuántos ceros tiene? Tiene como un buen par. como me dijeron a mí una vez, ¿y eso cuántos ceros tendrá? Bueno, y es curioso, esta semana Sí. se debate en Argentina, hay una presión popular para que Argentina no pague la deuda que debe al FMI. Me parece un camino que ya ¿Y incluso cuál, anduvo ¿Y cuál es el monto? Sí. 42.000 millones de dólares. Argentina, Panamá. Argentina con la economía del tamaño de Argentina. Exacto. No, y ya Argentina anduvo por ese camino y no le fue bien eso de no pago. Pero O sea, es que lo que pasa es que el no pago, un buen ejemplo de lo que pasa cuando los países se agarran de esa valentía primigenia de principios, es lo que le pasó a Grecia. O sea, cuando Grecia dijo yo no le voy a pagar a la Unión Europea, pues le apretaron las clavijas a Grecia y Grecia la pasó muy mal. y terminó pagándolo muy caro. Pero cuando usted como panameño aquí en Panamá le hablan de esas cifras, ¿qué le pasa por la cabeza? Lo primero que me pasa por la cabeza es dónde estará toda esa plata, que no la vemos. Porque, o sea, es cierto, ha habido proyectos y megaproyectos y lo que se quiera, pero uno, eso, y dos, ¿cómo lo vamos a pagar? Recordemos que la diferencia, yo creo que el tema de las deudas de Panamá tiene un elemento peor que el del resto de los países. El resto de los países no tienen un canal que genera 2.000 y pico millones de dólares al año de beneficio libre de polvo y paja. Entonces, imagínense lo que significa para un país como Panamá, que tiene ese ingreso, que encima se endeude en estas cantidades. Porque si uno me dice, no, es que un país que no tiene un recurso que genera dinero de verdad, pero Panamá tiene el canal y ese dinero del canal se diluye y seguimos endeudándonos y endeudándonos. ¿Hasta y es cuándo podrá terrible. seguir esta fiesta o tener este perfil de país? No sé, pero no vamos bien. O sea, si nosotros traducimos esto, a mí una vez me explicaba un economista, me decía, mira, la manera de entender esto es que todos esos números, quítale todos esos ceros y ponlos en la economía tuya, en tu casa. O sea, quitemos todo ese montón de ceros y cómo uno le hace, con lo que uno ingresa, cómo le hace uno frente a una deuda de esa magnitud que tiene intereses y que sigue aumentando y que todo indica que la solución es dame más plata Y que para pide- yo seguir haciendo. Y que pides plata para pagar lo que debes y estamos en Exacto, ese círculo. es ese círculo de endeudarse para pagar los intereses de lo que debo, pero sigo aumentando mi deuda en capital. O sea, un desastre. O sea, desde Ahora- el punto hay que entender que hemos tenido la pandemia y que esto trastocó muchas cosas, Claro. pero también se puede ver como que ha servido de excusa para muchas cosas. Don Danilo. Doctor, la pandemia ha tenido un discurso cambiante. O sea, el hilo conductor ha sido los contagios, ¿no?
los contagios de COVID. Pero esta dinámica ha ido cambiando. Al principio se decía, los adultos cuidados, fíjense que los niños pueden ser vectores de contagio, los niños por favor cuídense porque pueden contagiar a los adultos. Hoy día la tortilla se cambió, porque hay tantos adultos vacunados y ahora estoy escuchando, cuidado con los niños porque se pueden enfermar. Claro, lo que pasa es que ahora los niños son quienes mueven el virus, porque los adultos están vacunados. Y son en parte los que se complican. Entonces, al tener esa población, o sea, nosotros tenemos una población de 1 a 5 años no vacunada, que son la población, o sea, como grupo, es la población más vulnerable ahora mismo a enfermarse. Es cierto el porcentaje de complicaciones, todo, pero entendamos que estamos hablando de niños de 1 a 5 años que corren el riesgo de morirse. Ayer conversaba yo en un grupo con el doctor Sáez Llorens, es más, creo que hasta lo puso él en sus redes sociales, que en Panamá ya ha habido más de 1.000 niños hospitalizados por COVID y se han muerto 20 y tantos niños por COVID. Eso, o sea, uno dice, bueno, 20 niños, espérate, estamos hablando 20 de 1.000 es el 2%. Sí. O sea, de cada niño enfermo por COVID se mueren 2, de cada 100 niños, de cada 50 se muere 1. Eso no se justificaría. No, y aquí el tema con una pandemia es que esto es una ruleta rusa. Usted no puede decir, bueno, voy a vacunar a este niño porque a este niño le va a dar COVID. No, es que yo, o sea, había un profesor que decía, miren, el problema de las cosas que tienen la mortalidad de 1% es que el que se muere 100%. O sea, el que se muere. No estamos hablando de enfermedad y cosas, estamos hablando de morirse. Un niño. Con todo lo que implica desde el punto de vista ético, etcétera, que uno hable de lo que representa que se muera un niño al futuro de lo que puede ser esa vida, ¿no? Aprovechando que don Danilo miró hacia atrás, yo también voy a mirar hacia atrás, pero desde una perspectiva de velocidades. Digamos que la velocidad de vacunación en una primera instancia fue rápida, una marcha rápida. Claro. La segunda dosis disminuyó la velocidad. Cuando vinieron los muchachos de 12 a 17, disminuyó un poquito más la velocidad. Y ahora con los niños más pequeños ha disminuido mucho más. Ese fenómeno, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que ahí hay un tema que pasa en muchas situaciones donde uno tiene un porcentaje de la... Y si agarramos esto de que lo que está pasando con los niños, yo estoy seguro que los primeros días que se empezaron a vacunar los niños entre 5 y 12, hubo un pico de niños vacunándose. Porque yo vi fotografías donde estaban un montón de niños para vacunarse. Pero una vez que toda esa población que estaba esperando para ser vacunada y que sus padres estaban desesperados por vacunar a sus hijos, se vacuna, uno cae ya más como en un estándar donde tiene que hacerse un trabajo de comunicación. Yo creo que afortunadamente los grupos antivacunas en Panamá hacen ruido, dan mucha rabia, pero no representan nada. O sea, son un montón de gente sin ningún tipo de base y creo que Panamá como sociedad lo ha entendido. O sea, uno ve los porcentajes de gente vacunada en Panamá y es un porcentaje alto. En Panamá hay una cultura de vacunación real y le dicen, no vacunen a los niños. Y yo entiendo que puede haber gente que tenga cierto recelo, pero se están vacunando los niños. Y eso es lo que hay que hacer. Su colega Fernando Castañedas, él decía que él tiene la impresión de que este discurso está de alguna forma calando en algún sector de la población y ha traído esta consecuencia. ¿Usted no lo ve igual? Puede ser que tenga cierta consecuencia, pero yo no le daría tanta importancia a ese discurso. Yo creo que es un discurso muy, muy inadecuado, muy irresponsable, sobre todo me parece muy irresponsable, y cuando proviene de profesionales de la medicina, más allá que irresponsable, es vergonzoso. O sea, las cosas que uno está escuchando provenir de médicos es verdaderamente triste. Pensar que un médico pudiera estar diciendo las cosas que se dicen sin ningún tipo de soporte de datos, de números, hablan de números de niños muertos, se están muriendo montones de niños. ¿Dónde? ¿En qué hospital? El otro día alguien decía en las redes sociales, ya se han muerto más de una docena de niños por culpa de la vacuna. ¿Dónde? O sea, una docena de niños se cuantifican en una hoja de papel. O sea, espérate, ¿dónde se murieron? ¿Dónde los atendieron? ¿Qué les pasó? ¿Quiénes son? Entonces, ese son el tipo de cosas que no pueden provenir, mucho menos de los médicos. Pero bueno, dicen que parte del movimiento antivacunas no es más que una necesidad por ser diferente y por llamar la atención. Probablemente eso sea. ¿Eso califica para Panamá esa descripción que usted acaba de dar?
Yo creo que sí, yo creo que hay gente que ha encontrado en esto un altavoz, o sea, que hablen de ellos, que tengan que salir en las redes sociales, que hay algún medio que les da cabida y que les da espacio para que ellos peguen sus gritos y armen sus pataletas. Y uno va viendo poco a poco en las noticias cómo mucha de esta gente que fueron tan verbales sobre la pandemia, las vacunas, las enfermedades, no se vacunen, cómo se van enfermando, se van complicando y se van muriendo muchos de ellos. Esta semana se murió un cantante, Diego Verdaguer, un cantante argentino que vivía en México, que era uno de los grandes antipandemia, que decía que todo esto era mentira. Se murió de COVID esta semana. Ahora, el tema en Panamá es bien especial. Yo converso con muchos dirigentes y cuando caemos en el tema, ¿tú te vacunaste? Sí. Entonces, si tú te vacunaste, ¿por qué vendes la idea de que los demás no se vacunen? Pero en fin, lo dejo ahí solamente como una para referencia. llamar la atención. Porque este asunto acá sí lo manejamos con mucha responsabilidad. Publicar en redes sociales cualquiera lo puede hacer. Sí. Pero ejercer el periodismo con Desafortunadamente, sí. responsabilidad, eso es otra cosa. Sí, Don Danilo. Y hay otros factores que intervienen, ¿no? El hecho de estas realidades alternativas, que no es más que la creación de una realidad que termina siendo ficticia y que se genera en todo este discurso de las redes sociales, que comenzó siendo un fenómeno político, ¿no? La elección de Trump, lo que pasó con Analítica, o sea, cómo No, se... y echas hacia atrás y está el Brexit y hay un Sí, montón de exacto. cosas que se ha... que se inventan y que hay gente que termina creyendo como real algo que fue totalmente inventado. Y una de las grandes, el otro día leí que una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos con todo este problema que tienen de Ucrania es que Rusia comience a hacerle hackeo electrónico de sus redes sociales para tergiversar la información. Así es. Ahora, volviendo a las nuevas preocupaciones que trae esta ola de COVID, yo apuesto a la educación. Yo apuesto a la educación en todas sus formas, tanto la parte regular que corre por vía del Estado, Ministerio de Educación, como la parte no regular que corre por otras instituciones sociales. Y creo que pasaron dos cosas interesantes, o están pasando dos cosas interesantes, porque esta semana el comportamiento social ha sido muy similar en el área metropolitana, Distrito de Panamá y San Benito, que la semana pasada. A mi entender, la circulación vial ha bajado a entre el 50 o menos del 50%. Y no ha habido ninguna norma, ninguna disposición prohibitiva de circulación. La gente dejó de circular en la calle, la gente se abstuvo de interactuar en la calle y eso me llamó la atención. Digo, ve, la gente comprendió algo. Esto es epidemiología, ¿ok? La cepa inicial, la variante inicial de COVID, hablábamos que cada persona enferma contagiaba entre 1,5 y 2 personas. Se supone que Omicron, cada persona enferma puede llegar a contagiar a 16 personas. Entonces no pones una norma de no circulación, pero pones una norma donde dice, si usted es enfermo, 16 por persona, obviamente estoy redondeando, pero 16 por persona, o contacto cercano, no circule por 5 días. Pues claro que va a bajar la circulación. O sea, tenemos el que no está enfermo. El otro día decía uno, oye, ¿por qué no encerramos a los sanos, a los negativos? Todos hagámonos un hisopado y los negativos quédense en su casa, porque ya son más. O sea, la cantidad de gente positiva confirmada o en riesgo de ser positiva es altísima. Pero no Ahora, ha habido sí, sí, insistencia en circular. O sea, la gente No. sin presión del Estado, la gente se recluyó. Eso es lo que me llamó la atención. Como sociólogo, él lo interpreta de esa forma. Claro. Usted lo habla epidemiológicamente, ¿no? El punto es, ¿hay ya un grado de responsabilidad social? Yo creo que hay un grado de responsabilidad social, y el sociólogo puede hablarnos de eso, y creo que a los panameños esto de que le digan que hay una buena excusa para no ir a trabajar no es mala. Oiga, el doctor... Vamos a ser realistas. Ya, O sea, hay muchos que sí bueno, funcionan yo así. yo todavía quiero ver qué pasa cuando esta noticia de la cancelación de los carnavales se traduzca en que a todo el mundo le digan que el lunes y el miércoles hay que trabajar como cualquier otro día de la semana, porque ya no va a haber fin de semana largo para carnavales. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta sociológica. A lo mejor te invitamos a ti a un programa para que nos cuentes. Me puso usted a meditar porque ese fin de semana yo me voy de vacaciones Ah, porque o sea, supuestamente no hay debate abierto. No sé si se van a replantear las cosas, pero en fin.
Hablaba con el doctor Moltó esta semana y decía, ya estamos en una aparente meseta de esta cuarta ola. sí. ¿Usted coincide? Sí. A ver, lo que ha pasado con Omicron. Omicron es la evolución natural, lógica de un virus que está tratando de subsistir. ¿Por qué? Los virus mutan para mantenerse funcionando y tienen mutaciones para... Si un virus mata a todo el mundo que le da, eventualmente el virus desaparece. Entonces, lo más eficiente para el virus es, soy mucho más contagioso, pero paso a ser un poco menos letal. Entonces, más gente se contagia, el virus sigue circulando, pero la gente que le da no se muere y el virus, o sea, y esa persona sencillamente pasa su enfermedad, pero el virus sigue circulando. Si todo el mundo se muriera, el virus perdería la circulación. Entonces, el virus se ha ido acomodando. La gente dice, es que este virus es tan inteligente. No, no es inteligente, es un virus. Así funcionan los virus. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos los métodos para analizarlo, los métodos para estudiar. La última pandemia que tuvo el mundo de esta magnitud fue en 1918. Entendamos, o sea, de esta magnitud global. Y la gente se oponía a las máscaras y, o sea, la misma historia que ahora. No había la opción de vacunarse, pero hubo las respuestas. Si uno lee lo que pasó en esa pandemia, fue muy parecido a lo que pasó en esta. Oiga, es que leía sobre el origen de los movimientos antivacunas para entender, y disculpe que vuelva hacia atrás, pero es que estaba viendo las líneas de pensamiento que tenían respecto a la vacuna contra la viruela, que fue cuando todo comenzó, y eran exactamente las mismas. Esa es una sustancia venenosa, van a matar a los niños, Y bueno, etcétera. Imagínense hay que hubieran creído en aquel entonces, hace 150 años, en ese discurso. Hay una interesantísima historia sobre cómo se trajo el tema de la viruela, cómo se hizo para lo de que fue transportar gente a Europa con viruela para poder desarrollar la vacuna. O sea, sabiendo que se iban a morir y cómo o sea, durante la conquista se le daban sábanas de personas que habían muerto con viruela a los aborígenes de América para que se enfermaran y se murieran, porque eran demasiados. Ahora, Entonces, todo eso forma parte de la historia y de la cultura que a veces hay que tratar de releer para entender los fenómenos actuales. Pero ya que usted habló de Europa, en Europa se están dando ciertos pasos. Inglaterra bajando un poco las medidas restrictivas, ya en marzo apuntan no vamos a usar mascarillas. ¿Esto qué relación hay con población vacunada y demás? yo creo que tiene con población vacunada y con el hecho de que se está dando ya un sistema donde la pandemia se está convirtiendo en una situación endémica. O sea, el virus va a empezar a vivir entre nosotros. Probablemente dentro de 3, 4 años, pues tendremos que vacunarnos cada cierto tiempo contra COVID. Y eso es importante. Nos dará COVID cada cierto tiempo. Algunos se complicarán si son personas que no están vacunadas y que tienen alguna otra enfermedad. Otros sencillamente pasarán como un resfriado muy fuerte. Y que de hecho, si recuerdan, cuando empezó la pandemia, muchos decían o decíamos que probablemente esto iba a quedar siendo un resfriado muy fuerte, pero que el camino demoró 2 años en ocurrir. Ahora, entonces, esos pasos que está dando Europa a nosotros, ¿cuándo nos llegaría esa ola entonces a nosotros? Yo no tengo los datos exactos, pero yo siento que nosotros estamos funcionando aproximadamente 4 meses, de 4 a 6 meses detrás de lo que está pasando en Europa. La gente usa de ejemplo Israel. Israel ha decidido ser un laboratorio. O sea, el gobierno de Israel ha decidido ser un laboratorio en la pandemia. Fueron los primeros en vacunar, fueron los primeros en ir haciendo diferentes medidas. Y eso tiene mucha utilidad porque uno ve cómo van funcionando. Recordemos que al principio Suecia decía, no, nada de mascarillas aquí, todo el mundo, y se les pegó una enredada el sistema. Y todavía hoy, mucha de la gente que cuestiona la pandemia sigue usando el ejemplo de Suecia, a pesar de que Suecia fue un desastre en un momento determinado. Y que corrigieron. Tuvo que corregir. Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces uno tiene que ir aprendiendo. A mí me gustó mucho cuando escuché hace unos meses que el doctor Eduardo Ortega decía, está bien, Europa está haciendo esto, vamos a ver qué pasa en Europa y entonces tomamos las decisiones nosotros. O sea, yo creo que, aparte que tenemos que ser realistas, no podemos pretender que un país del tamaño de Panamá sea la punta de lanza de cambios, y menos siendo un país de tanta
de tanta circulación como tenemos nosotros. Bueno, dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero aquí sí tenemos que aprender Claro, por cabeza por ajena. supuesto. Y más si estamos viendo lo que está ocurriendo con 4 meses de anticipación. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana acá. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y hablamos de un tema que le hubiera gustado hablar al doctor. Lo de los gastos de representación, viático, gasto de movilización, la descentralización, todos esos temas. Corrupción, transparencia. En breve tenemos debate sobre el particular, aquí en Debate Abierto. Estamos ya en la parte final de Debate Abierto, un tema permanente de estas últimas semanas, pero no nuevo, es una vieja noticia nueva, es el malestar que causan los dobles salarios, los gastos de representación, viáticos, dietas y otras especies. Se ha estado discutiendo mucho este tema. Ha habido mucha defensa del tema descentralización porque algunos ven el origen allí. Otros dicen, no es la descentralización. Vamos a debatir todos estos temas. Francisco Vigil nos acompaña. Él está al frente de la descentralización, es director. Y también nos acompaña Angélica Maitín. Oye, Angélica, se me iba a ir su nombre, se me iba a escapar. Ex Harina Anticorrupción. Bienvenidos los dos y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, pongamos en perspectiva este tema porque todavía me está resonando en el tímpano lo que dijo don Rodrigo Noriega respecto a todos estos gastos. Él decía, el hecho de que sea legal no quita que sea corrupción. Puede que no sea delito, pero es corrupción. ¿Qué lectura tiene Angélica sobre este tema? Coincido totalmente con lo expresado por el doctor Rodrigo Noriega. Tiene mucha coherencia con lo que está ocurriendo. De hecho, podemos aseverar que hay legislación, hay leyes que se han hecho para permitir que se den situaciones injustas, arbitrarias, faltas de ética. Y el tema que han estado abordando sobre funcionarios que pueden tener doble salario, funcionarios que han sido electos popularmente, y que el otro día leía que había un funcionario que por 30 años había estado cobrando en la institución en la que trabajaba y también en el cargo por el cual fue electo. Y está legalizado. Entonces, ¿cómo podemos llamarle eso? Eso no es un accidente. Esas cosas ocurren precisamente para darle un sustento legal a arbitrariedades, a clientelismo. Don Francisco Vigil, ¿usted coincide o no con este criterio? Bueno, efectivamente eso indica que tenemos que seguir trabajando en esto de la actualización de las leyes y en base a estas inquietudes que presenta la población y a estas situaciones que se dan, situaciones concretas, definitivamente que hay que irle haciendo ajustes a la ley. La licenciada Angélica Maitín sabe los grandes esfuerzos que ella hizo como directora de ANTAI en cuanto a lo que fue la supervisión de los municipios, y fue un trabajo que se fue haciendo porque la descentralización, ustedes saben que estaba en una etapa naciente y que hay cada día que ir supervisando, verificando y haciendo un trabajo para hacer las correcciones que hay que hacer. Y la denuncia ciudadana es un elemento fundamental para poder lograrlo. Y así se han ido corrigiendo muchas cosas en este país. Ahora bien, el tema de la descentralización, de alguna forma, en la opinión pública se ha convertido en, no sé, hay un argumento que la gente liga lo que es descentralización, la autonomía municipal con todo esto que está pasando. ¿Por qué ese fenómeno? Le explico, mire. La descentralización, si nos vamos a los años 98, cuando Dios lo tenga en la gloria, el doctor Raúl Ley hizo un gran esfuerzo junto a grandes ciudadanos de la sociedad civil para impulsar la descentralización como la vía correcta para lograr el desarrollo pleno del país. Eso se llevó a la ley del 2009, la ley 37, y con un ingrediente que está contemplado en la ley, que es la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como clave para poder que los ciudadanos reciban el beneficio. Ahora, pero ¿por qué? A pesar de todo eso, ¿por qué la gente siente? Usted habla con la gente y la gente se lo dice.
La culpa es de la descentralización. Eso no es la cierto. culpa es de la autonomía municipal. Le explico, la descentralización, la movilización existe desde antes de la ley de descentralización. O sea, Y los dobles salarios también. antes de la ley de descentralización existía la movilización. Y la movilización, si usted la lleva a lo correcto, como debe ser, dice, bueno, tú vas a tener un recurso cuando no tienes en qué movilizarte y puedes buscar de que legalmente se te conceda una partida para movilizarte. Pero si tú tienes transporte de la institución, tienes recursos de la institución, entonces Tienes no chofer, se justifica. tienes de todo. No se justifica. Eso no se justifica de esa manera, pero lo que te quiero decir es que la movilización no es la ley de descentralización la que la trajo, eso existe desde hace muchos años. ¿Por qué en el imaginario la gente liga lo uno con lo otro, Angélica? Es posible que lo que comenta el licenciado Vigil tenga razón, pero lo cierto es, Hugo, que en este momento de pandemia, en lo que se esperaba de las autoridades era austeridad. Claro, Conocer estoy de que esos acuerdo. montos de $5,000 mensuales para movilización no eran como lo describe el licenciado Vigil, que era que si lo necesito para... No, es que era prácticamente parte del salario fijo de esas personas sin ningún tipo de justificación. Entonces, la gente lo está viendo ahora, no lo veían antes. Yo dudo mucho que de esos montos se dieran antes. Me da la impresión de que esto ha sido reciente y de ahí el malestar, como en pandemia, cuando una gran cantidad de ciudadanos se quedaron sin empleo, cuando otra cantidad dependía de un bono de $120. Tú le vas a dar $5,000 a unos servidores públicos que, como bien han dicho, tienen auto oficial, tienen chofer, tienen gasolina. ¿Qué más necesitan para hacer su trabajo? Entonces, claro, ya por la boca muere el pez. Y ya hubo aquí en este programa un alcalde que dijo, no, pero es que eso nos permite reelegirnos a confesión de parte, relevo de pruebas. Esto es para uso proselitista, desafortunadamente, y de ahí la medida que tuvo que tomar el Contralor por la presión ciudadana de que está ocurriendo. Oye, Estamos yo- financiando la es que- campaña de estos señores. Es que, aclaro, el tema de la movilización, nosotros no estamos justificando ninguna partida de esas que se han presentado por allí. Es más, usted pudo escuchar que el señor presidente de la República inmediatamente salió y dijo, no creemos que haya funcionarios que estén ganando un ingreso por encima de lo que gana el señor presidente de la República. Eso fue un lineamiento que el presidente expresó. Y él dijo que había que equipararlo. Al señor Lee, que estaba aquí la semana pasada, le insistimos 3 veces. Oye, usted van a equiparar. Me contestó cualquier cosa menos la equiparación. Allá tenemos que apuntar. Entonces le decía yo, ¿Sí? de que el renglón de pago de movilización no es que sea, ¿cómo digo?, ilegal. Lo que no debe ser es mal utilizado. O sea, no puede ser que yo vaya a ponerme una movilización de tantos miles de dólares cuando eso no se justifica. ¿Y quién verifica si se justifica? En el Consejo Municipal y Control Fiscal. Pero es que ellos previo. hacen el presupuesto. En cada... Sí, sí, pero ese es un digo, círculo en el que se entienden sí, ellos pero mismos. en cada municipio hay un control previo de la Contraloría. Bueno, ¿Ya? pero fíjese, mire cómo anda la opinión pública. Nos dice Angélica que la Contraloría ha respondido al clamor popular y resulta que aquí el señor Lee nos dijo que ellos habían pedido el jueves de la semana anterior que se suspendieran los gastos de movilización. O sea, eso que hizo el Contralor fue en respuesta a lo que a los alcaldes le pidieron. Y yo me quedé confundido porque, espérate, ahora el investigado le dice al investigador lo que tiene que hacer. No, pero no es crea- una especie extraña, ¿no le parece? Pero no crea que yo estuve en la reunión donde Ajá. estaba el Contralor y el Contralor estaba insistiendo definitivamente en lo que fue la suspensión de la O sea, no fueron los de la alcaldes que se acción. lo propusieron. No, el Contralor estaba bien decidido a suspender la movilización. O sea, el, señor Contralor, Lee- el Contralor yo siento que hizo su trabajo. Ajá. Y también lo están haciendo los de Control Fiscal. Ahora, de que si lo hizo tarde o lo hizo temprano, bueno, eso... Es que vino también es después de una cuestión. felicitación pública de que ellos tenían derecho. Eso es otra cuestión, pero yo digo, los ciudadanos, mire, Sí. mire, el tema de la descentralización
la población panameña la defiende y la quiere así, con transparencia, con participación ciudadana y rendición de cuentas. Pero sí, no es la descentralización la responsable de la alta movilización de algunos funcionarios. Don Darío. Ahora, estimado, pero pongamos sobre la mesa otras cosas que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. La descentralización es algo entendido a mi criterio. Yo que trato de informarme, creo que no lo es. La gente quiere la gente tal vez quiere algo que no existe. Yo no estoy seguro si la gente quiere la descentralización. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay vicios en la ley de la descentralización y vicios grandes. El primer error fundamental es que se le otorga a los municipios la capacidad de invertir, porque los fondos de descentralización es para proyectos de inversión, ¿cierto o falso? Sí. Perfecto. La ley se preocupó de que los municipios pudieran tener las capacidades de diseño, seguimiento, evaluación de una inversión. Sí la tienen. O sea, ¿Y qué municipio lo ha hecho? Sí lo contempla la ley, mire, lo contempla la ley y si usted... ¿Qué municipio lo ha hecho? Podemos Todavía, para hacer algo en boquete. Solamente en el año 21 Sí. se aprobaron 1.106 proyectos de inversión en los municipios del país. Pero para hacer algo en Boquete, todavía depende Boquete de David para un montón de cosas. ¿Cómo se puede invertir? Y le pongo el caso de Boquete porque Boquete es un distrito que tiene posibilidad de desarrollo. Segundo, hay un sofisma aquí. Algo absoluto, con apariencia de verdad, pero que no es cierto. No, es que la ley de descentralización aborda lo de inversión. Es cierto. Por lo tanto, la descentralización no ha deformado o no es parte de la deformación que hay. Pues yo creo que sí lo es. ¿Y por qué? ¿Por qué lo es? Porque el municipio, al saber que tiene fondos para inversión, ¿qué hace? Entonces le carga todos los recursos de lo que dispone al funcionamiento. Y ahí es donde está la fiesta. No es así, don Danilo. Mire que la ley... No es así. No, ahorita le explico. Mire, no, lo normal, o sea, en tiempos normales no es así. Mire, la ley establece... Entonces es los anormales. Que la ley establece que los municipios tienen un 10% producto del IBI para funcionamiento. ¿Con qué propósito? Que nombren su técnico ingeniero, que nombren su abogado, que nombren su contador, para que puedan tener un personal técnico que los ayude a realizar los trabajos que tienen que realizar. Eso está establecido en la ley. Y en los municipios subsidiados, que son 64, en vez del 10% es el 25%. Ahora, eso está en la ley. Como está en la ley la consulta ciudadana. Pero lo que hemos visto en la práctica, por lo menos aquí en la ciudad capital, no es la ciudadanía la que elige sus proyectos. Se le presenta el proyecto y hay movilizaciones, se les lleva. Bueno, todos hemos sido testigos cómo se hace la consulta ciudadana en Panamá. Hubo un distrito, creo que de provincias centrales recientemente, donde corrió la sangre. ¿Por qué? Porque habían reunido a un grupo para consultarle a ese grupo porque ya sabían lo que ese grupo iba a decidir y vino la población y corrió sangre, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer para corregir esas imperfecciones que estamos viendo en la práctica con la ley de descentralización? Y llegó el momento de cambiarla, de modificarla, de actualizarla. ¿Qué hacemos? Eso podría ser una avenida. A mí también me llama la atención y ojalá el licenciado Vigil nos pueda explicar. La autoridad que él dirige tiene 300 funcionarios aproximadamente. 280. 270. A mí me gustaría mucho saber cuál es el rol de esos funcionarios, porque en el tema de descentralización se requiere mucho apoyo. Cuando yo fui directora de ANTAI, había municipios como el de Donoso, por ejemplo, sí, que han manejado millones de dólares. Y el alcalde me confesó que él no tenía un CPA. Ahí está. Si no tienes un contador, ¿cómo tú manejas esa cantidad de millones de dólares? Claro, lo manejas mal, o sea, pasaba comprando 4x4 y el municipio sigue siendo uno de los más pobres que tiene este país. Entonces, incluso en la capital lo que ocurre, Hugo, es hacer una consulta, no le avisan a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Te enteras de la tarde. partida de Pero nosotros consultamos. de la partida de movilidad, entonces hay que pagar a la UCPA como lo necesitan. Entonces, exacto. Entonces se ha dedicado, como bien lo decía, es que se ha llevado toda la planilla
a contratar personas. ¿Y qué hacen esas personas? Por eso le pregunto al licenciado, ¿qué hacen estas personas que se pagan con estos fondos? Estos fondos realmente deben ser para inversión, para el mejoramiento de esos municipios y no para abultar la planilla. Cuando le digo, disculpe, licenciada Maitín, cuando le digo en tiempos normales el 10% era para funcionamiento, es porque en estos 2 años de pandemia, la Asamblea Nacional, todas las bancadas, todas, decidieron modificar, a petición de los municipios, modificar la ley para que se utilizara en vez de inversión en funcionamiento. O sea, la flexibilizó. Esa ley que antes era solo para proyectos, para el año 2020 y 2021, fue modificada, flexibilizándola para que la pudieran utilizar también en funcionamiento, en atención de los problemas de salud. Porque habían caído los presupuestos. Por pandemia y porque la recaudación se había mermado en los municipios. Pero eso fue durante esos 2 años. Tiene que volver a la normalidad. ¿Y por qué? Se tomaba en cuenta que definitivamente había que preservar la vida y la salud de la población. Tiene algo de lógica, pero el punto es que al final estamos ante una ley de descentralización que tiene que cambiarse, tiene que modernizarse. ¿Hay muchas fugas o no? Es que, nada más la consulta de lo que le hemos hablado aquí. Es que todas las leyes hay que estarlas revisando y hay que irle haciendo ajustes. Y el ciudadano tiene que ir viendo, pero también el ciudadano también tiene que ver, que tiene que exigir, si en la ley se contempla que el ciudadano es el que propone los proyectos y cuando se le hace la convocatoria con 30 días de anticipación para que participen en las consultas ciudadanas, el ciudadano tiene que participar. Y eso se da a nivel del país, que hay que mejorar, pero esto es a través de la capacitación. Todo se necesita la capacitación y en eso la licenciada no me va a dejar mentir porque ella ha sido una promotora de las capacitaciones en este país. Así que definitivamente la descentralización es el proceso correcto, que tenemos que mejorarlo, lo tenemos que mejorar. En este gobierno se le ha hecho las transferencias a los municipios y en el anterior también. Se le han hecho las transferencias a los municipios tal como lo manda la ley. Ahora, y en este gobierno, a pesar de la pandemia, en el año 2020, en el año 2021, no le hubo recortes presupuestarios. La plata ha corrido, ahí no hay discusión. El tema es en qué usó la plata y cómo usó la plata. Por eso ahí está el kit. Por eso están los controles. Los controles están en la ley. Están fallando los controles, hay que fortalecerlos, porque de lo contrario estamos descentralizando la corrupción. Eso es lo que ha ocurrido al no tener controles y no es algo nuevo. Los propios alcaldes te lo confiesan, no es que no tengo tal cosa, no tengo lo otro. Entonces, ¿quién custodia a los custodios? Es necesario que instituciones como la Contraloría General de la República, como la ANTAI, incluso cuando nosotros entregamos el cargo, nosotros hicimos la advertencia. Antes de que yo fuera directora de ANTAI, solamente el municipio de Panamá era medido. Nosotros incluimos y hicimos la lista de todos los municipios, le consta al licenciado Vigil porque él era alcalde en David en ese momento. Entonces empezamos a hacer monitoreo con las alcaldías, pero ahora hay que llevar ese monitoreo hasta las juntas comunales, porque allí también se dan muchas situaciones irregulares. Esta es otra frase con la que me quedo. Hemos descentralizado la corrupción. ¿Es así? Esa es una expresión, pero ya te digo, aquí en este país pues todo el mundo valora y expresa lo que considera. ¿Pero hay algo de razón en eso o no? La corrupción, a mí no me gusta la palabra, porque descentralizar y el concepto ese de corrupción no me gusta vincularlo a descentralizar, por eso. Dejemos las cosas hasta por eso, ahí. No me gusta no lo niega, no quiere relacionarlo, pero no lo niega. Gracias a las dos por haber estado aquí esta mañana. Don Danilo, gracias por el apoyo siempre. Se parece al conflicto allá de Europa que tienen los rusos con Ucrania. No lo niegan ni lo confirman. Me gustó mucho saludar a la licenciada Maitín. Y a usted que nos haya acompañado. Gracias por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. Recuerda, a las 3 puede ver el programa completo a través de la señal EcoTV y está también en la plataforma de YouTube. El próximo domingo juntos otra vez. De aquí entonces nos seguimos regalando un feliz fin de semana. ¿Le parece? Bendiciones. Gracias. Gracias.